Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con la puerta cerrada por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes perdonan los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Esto se ha escrito, esto se narra para que crean que Jesús, no otro, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, la palabra definitiva de Dios para la humanidad, que Él, no otro. Muy enfático en esto el evangelista. ¿Y para qué? Para que creyendo tengan vida, esa vida que Él da. Esa es la finalidad, que creamos que Jesús es el Mesías y que creyendo tengamos vida. ¿Cómo se traduce esto en concreto? Afirmar que Jesús es el Mesías es reconocer no una fe intelectual o mental, es creer, no creer que tal cosa, sino creer en tal persona, fiarse de, no como es tan común aún hoy día, y por eso que se convierte tan fácilmente el cristianismo en una suerte de ideología. Se utiliza hablando de la verdad, de conceptos dogmáticos, si ortodoxos o no ortodoxos, que es todo metido en la cabeza. Por ahí no va la cosa. La fe antiguamente, el pistis emet, significa la confianza en alguien. Y si yo me fío en ese alguien, entonces le escucho, hago caso, y si me invita por un camino, voy con él como un hijo va con su padre o con su madre. Me fío de él. Esto es a lo que se nos invita. Esto se escribió para que crean que Jesús, no otro. Y esto lo enfatiza la primera carta de Juan. Es uno de los temas muy claros que resalta. ¿Quién es el anticristo? Es el que niega que Jesús vino en carne. Es decir, hay un énfasis en el Jesús de Nazaret histórico que caminó por la Galilea y que fue crucificado. Por eso en el relato del Evangelio que hemos escuchado, las 2 veces que se aparece Jesús les muestra las señales de los clavos y el costado. Este soy yo, aquí están las pruebas. No es un fantasma, no es una idea, no es un concepto, no es una verdad, es una persona, es alguien. Este que caminó, aquí está la prueba. ¿Hasta dónde fui? Caminé la vida hasta el último. Me expuse y me crucificaron. Esto es a lo que se nos invita. Por eso, para que crean que Jesús es el Mesías. Y escuchándolo, siguiéndolo, tengamos vida. ¿Y en qué se traduce esto de tener vida? Porque vivos estamos, no estamos muertos, biológicamente. Pero ¿cuántos hay muertos en vida? Cuya vida no tiene sentido, o que simplemente la pasan matando el tiempo, en este tiempo de pandemia, con tanto tiempo más disponible a nuestras manos, para que tengamos vida. ¿Y cómo se traduce esta vida? Pues se traduce la vida en que va creciendo, que florece, que no está mustio,
que no está apagándose, que no está enterrando al pico, que está viviendo un estilo, una manera, unas actitudes que son las propias de Jesús. Por eso ese énfasis en que tenemos que tener presente a Jesús de Nazaret y no perderlo de vista, como tantas veces se ha hecho ante tantos siglos, que la iglesia se olvidó de Jesús de Nazaret y nos quedamos con el Cristo en los cielos contemplando y admirando, y aquí no pasa nada. Y nos olvidamos del Padre nuestro: hágase tu voluntad aquí, venga tu reino aquí, que no le falte pan a nadie aquí, que nos perdonemos aquí, y nos olvidamos de todo esto y creamos toda una teología, todo un pensamiento, toda una catequesis mental. Jesús no era un predicador de ideas. Y invita a los discípulos en el relato del Evangelio, cuando se aparece: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿A qué? A que continuemos haciendo lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Pues veamos la página de los Evangelios. Que los que están muertos en vida, que levanten. Los lázaros que se levanten. Los ciegos vean. Los paralíticos caminen. Los marginados sean integrados. Como dice en el Evangelio, soplando sobre ellos, dice: perdonen a las personas. Abran los brazos. Acojan. Incluyan. Los envío como el Padre me envió a mí. ¿A qué? A hacer un mundo donde se puede decir: aquí sí se vive, aquí sí realmente hay florecimiento, aquí tiene sentido. Por eso también en el Evangelio es interesante observar que se mencionan los tiempos: el primer día de la semana, y luego una segunda aparición 8 días después, también el primer día de la semana, es decir, el inicio de una nueva creación. Después del sábado, que transcurrió toda una semana, el 8º día es el primero de la semana siguiente. Hace eco clarísimamente a Génesis. Dios crea un nuevo mundo, un mundo que es ahora guiado por el mismo Espíritu que guiaba y movía a Jesús de Nazaret. Por eso Jesús sopla sobre ellos: reciban el Espíritu, ese mismo que movía a Jesús, el Espíritu del amor. El mejor testimonio que Jesús no ha muerto, que no desapareció y que es ahora simple memoria, es vivir lo que Jesús vivió. Es asumir como propio ese camino que quedó trunco al ser ejecutado para que nosotros lo continuemos. Eso es lo que dice en Hechos de los Apóstoles, la primera lectura que hemos tenido. Daban testimonio. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Jesús vive. Creyeron que murió. Biológicamente lo mataron, pero ahí murió. ¿Es con eso que se acaba todo? No. Lo que movía a Jesús va más allá. Se retoma y ahora se levanta y ahora está resucitado, está vivo. ¿Cómo lo demuestra? Hechos de los Apóstoles nos da la clave. Nadie consideraba nada como propio. Compartían según las necesidades. Tenían un solo corazón, una sola alma. Vivían adheridos a las enseñanzas de los apóstoles, los testigos de Jesús. De esos que caminaron con el Jesús de Nazaret. Ese testimonio, no el de los siglos posteriores que inventaron tantas cosas. No, ese Jesús. ¿Cómo dan testimonio? Con la vida. ¿Qué atraía a las primeras personas a las comunidades cristianas? No un discurso. Atraía un estilo de vida. Atraía a la comunidad que se reúne. Señores y esclavos, hombres y mujeres, provenientes del paganismo, del judaísmo, del griego, no hay una comunidad, un solo corazón, una sola alma. Miren cómo se aman. Y eso atraía. Eso fue la clave que hizo que el cristianismo crezca. Y esto nos lanza una gran interrogante y un gran reto. Ese cristianismo nuestro que hoy en día se ha convertido por un lado en una suerte de ideología y por eso no da para mucho más que para pelearse y sacarse los ojos y decirse el vela verde, sino que ahora es un corazón, un vivir en un amor común. Va a ser lo que Jesús en el mismo Evangelio de San Juan va a haber dicho en la última cena: un mandamiento les dejo, uno, y en eso sabrán que tú, Padre, me has enviado, en que son uno. Y son uno, amándose unos a otros como yo los he amado a ustedes. De esa manera, gratuita, incondicional, ilimitada,
abierta, receptiva siempre. En eso damos testimonio de que Jesús es vida, de que en Jesús encontramos el sentido y la plenitud que anhelamos, de esa felicidad que en el fondo buscamos y no logramos obtener fácilmente. Por eso Jesús se reaparece para una recreación en el 8º día y de por medio de Tomás. Ver para creer. Está bien, el ver para creer es justo, pero a menos que yo meta los dedos en sus manos y toque su costado, no creeré. Y Jesús se lo dice. Tú has creído porque has visto. Pero bienaventurados los que sin haber visto físicamente, realmente en ese año 30, esos también creen. Somos nosotros los que estamos involucrados, a los que estamos retados a creer que Jesús no es una memoria, no es un pasado, es un futuro. Jesús es un reto para hacer un mundo nuevo, un mundo no de fantasía, sino un mundo real, ese que necesitamos y buscamos en nuestra patria en estos días más que antes, en estos tan cruciales momentos en que estamos en las elecciones, que pensemos en términos de que lo de Jesús sea realidad y que se pueda decir, miren cómo se acogen, cómo se fían, cómo se quieren unos a otros, cómo se perdonan, cómo se comprenden, cómo se toleran, cómo se respetan. Esto es a lo que estamos invitados. Y en eso, para cerrar, es lo que precisamente el Evangelio de este fin de semana nos invita a pensar y a pedir a Dios que nos ayude a reconocer en Jesús, en ese camino, la invitación a nosotros continuar siendo agentes de un mundo nuevo. En el 8º día, 8 días después, Jesús ya resucitado viene. 8 días simbólicos, por supuesto que es hoy, mañana y pasado. Todos los días pueden ser el primer día de la semana, cuando empecemos a hacer una creación nueva en nuestro entorno, en nuestra patria. Les dejo estas reflexiones pidiendo al Señor todos juntos que realmente seamos capaces de tomar la antorcha de Jesús y ser nosotros testigos, no de una verdad intelectual, sino de una verdad existencial, una verdad que da vida, una verdad que aúna, una verdad que produce el efecto de la felicidad de la convivencia, que hace que los cielos empiecen a ser realidad en esta tierra. Pidamos por esa gracia en esta Eucaristía al Señor, de poner nuestra fe y tener muy en serio presente a este Jesús de Nazaret, Hijo de María, crucificado y resucitado, que nos ha convocado. Que así sea.